Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Entonces seguimos con el libro de los Colosenses y la serie Estilo de Vida, prédica de hoy, el engaño. Amén. Como les comentaba, no es una novela. Eso está aquí en la palabra de Dios y podemos ver que la historia que nos es común en Dios comenzó con un engaño. ¿Dónde? En el huerto de Edén. El Señor dijo: el hombre es bueno. Voy a ayudarlo, voy a darle una ayuda idónea. Lo durmió, hizo una cirugía en su costilla y trajo hacia él una hermosa mujer. Y juntos fueron constituidos e instituidos como matrimonio y comenzó pues esta carrera que hoy nosotros también estamos llevando. Y el enemigo nos engañó. No vamos a decir que engañó a Eva ni engañó a Adán, a los dos. ¿Por qué? Porque los dos son una sola carne. Los dos son un matrimonio. Cuando un matrimonio cae, la culpa es de los dos. No hay una culpa más para este ni una culpa más para el otro. Es para los dos. El porcentaje tal para cual. Amén. A raíz de esto, el Señor nos quiere enseñar que Él ha hecho un gran trabajo con nosotros para rescatar. A raíz de ese engaño, Él despliega un plan de redención, un plan de rescate para la humanidad. La humanidad que se multiplicó a raíz de ¿quién? De Adán y Eva, que pecaron, y bueno, toda la humanidad a raíz de ellos viene con un vestido de pecado. Y usted puede decir: bueno, yo soy muy buena persona, yo soy muy buena gente, yo ayudo a las personas, doy el asiento en la camioneta, en el ferro, no peleo por el asiento del ferro, yo respeto a las personas mayores, yo honro a mi papá, a mi mamá, yo soy un buen ciudadano. Pero no se trata de eso. Se trata es de ser santos. En este plan de rescate es para lograr santificarnos, porque sin santidad nadie verá a Dios. No siendo bueno, siendo santo, apartado para Él. Esto lo venimos hablando de la semana pasada y podemos colocarnos nuevamente aquí en Colosenses capítulo 2. Voy a leerle desde el versículo 6 para recordar lo que estudiamos la semana pasada, lo que se predicó la semana pasada. ¿Sí recuerdan la vestidura? ¿Cuántos se colocaron la vestidura? Humildad, ¿qué más? Amor. El sobre todo es amor, pero hay una vestimenta que uno se coloca primero, y la primerita es como vestidos pues como escogidos. Si no somos escogidos o no creemos que somos escogidos, no podemos creer el resto de las cosas que el Señor tiene para nosotros. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Y yo les voy leyendo aquí mientras mi hermano Jorge Galán está allí en los estudios de Renacer. Un aplauso para mi hermano Jorge Galán. Ustedes pueden leer conmigo para recordar el versículo que desarrollamos la semana pasada. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad ¿en quién? En Él. O sea, nuestro andar es en Cristo. Arraigados, echando raíces, sobreedificados, o sea, haciendo una estatura en Cristo. ¿Dónde queda la dirección donde Dios quiere edificar? Tóquese aquí. Diga: este es el lugar. Este es el centro de rehabilitación. Diga: este es el centro de rehabilitación. Aquí es donde tengo que acudir para ser buena persona y alcanzar ser un santo, un apartado para Dios. Aquí. Esa es la dirección. Allí es donde el Señor quiere transformar. Allí es donde el Señor quiere crecer. Allí es donde el Señor viene a rescatarte. Y ya lo vamos a ver por qué. Sobreedificados y confirmados en la fe. O sea, fortalecer tu fe. Que las personas puedan ver en tu andar la fuerza de tu fe.
que a pesar de que pases por circunstancias difíciles, usted pueda estar parado sobre la roca porque tiene raíces. Y las tempestades te mueven, pero tu árbol no va a caer. Y siempre está dando fruto, su hoja no cae, está dando fruto. Y en todo lo que hagas, a pesar de que estés pasando por circunstancias difíciles, y en medio de las circunstancias difíciles, todo lo que toques va a prosperar. Y allí es donde las personas, observando tu andar, van a decir: qué tremendo es esta vida de esta persona. Mira la situación que está pasando y sin embargo prosperen las cosas. Porque no es tu poder, es el poder de Dios que actúa a través de ti. Porque has echado raíces, has crecido y por ende tu fe se evidencia con fuerza. ¿Por qué el Señor necesita un cristiano de esta categoría? ¿Por qué el Señor necesita a alguien que esté arraigado y no esté débil? Que no sea superficial. ¿Por qué el Señor necesita un hijo, un cristiano que eche tamaño, que crezca? Uno, porque confirma la fe. ¿Y qué es la fe? Creer en Dios. Y si la gente confirma la fe en ti, es porque tú confirmas a través de tu andar que creíste en su Hijo y que su Hijo opera en ti. El Señor necesita un cristiano fuerte en estas tres categorías. ¿Pero por qué? Siguiendo la secuencia de este hermoso libro Colosenses, porque nosotros los cristianos, mis hermanos, el Señor está haciendo una obra en nosotros. Él lanzó un plan de rescate. Ese plan de rescate llega a todos nosotros. Él se entregó en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. El que tenía que estar en la cruz era yo. Él no lo permitió. Y usted, Él no lo permitió. Él se colocó en su lugar. La sangre que tenía que derramarse era la suya y la mía y no lo permitió. Se derramó, fue la de Él. Y con esa sangre Él nos justificó y nos hizo justos. Cuando usted lee en la palabra sobre justo, es porque somos justos por la sangre de Cristo. No porque somos buenos o nosotros sabemos mucho o hacemos buenas acciones, no. Las acciones del hombre son obra muerta para el Señor. Las obras que Él preparó de antemano están en la iglesia, que Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Él fue a la cruz, murió, lo clavaron, lo golpearon. Todo lo que usted sabe que le pasó al Señor. Su rostro fue desfigurado con una corona de espinas que tenían un químico que le deformaron el rostro al Señor. Todo eso Él lo vivió por nosotros, tomando nuestro lugar. Y nos justifica y nos santificó, nos apartó de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Esa es otra vestidura, otra prenda de la vestidura. Vestirnos como amados. ¿Por qué? Porque cuando nos vestimos como amados, el Señor nos completa. Y ya lo vamos a ver en este versículo que viene. Fíjense todo lo que el Señor ha hecho, y si seguimos aquí contando las maravillas del Señor, se me va la hora del servicio aquí. Pero ¿qué pasa con estos hijos con los cuales Dios hizo todo esto? Que están arraigados, sobreedificados, confirman la fe. Pueden ser engañados. La palabra dice: mire que crea que está firme y no caiga. En el caminar de Dios, en la casa de Dios, nadie puede decir yo estoy firme. Perdón, el que diga yo estoy firme ya se fue para abajo. Tenemos que estar muy alerta, porque nosotros, aún en este cuerpo, podemos ser engañados. Por eso el Señor necesita que cada día tus raíces crezcan más y se agarren más de esa tierra que es Cristo Jesús, esa tierra fértil, la roca, y comiences a nutrirte a través de esa buena tierra para que cuando venga la tempestad puedas moverte pero no caer. Y tu fe
a través de las dificultades, tu fe es probada como el oro fino. Y cuando pasa la tempestad, tu fe creció y has pasado a otro nivel. Pero tenemos que tener cuidado, no podemos confiarnos. Y el Señor nos deja este versículo aquí, porque esto es una alerta a la casa de Dios y a sus hijos. Podemos ser engañados. Y somos hijos de Dios, amén. ¿Somos o no somos hijos de Dios? Pasamos de criaturas que andaban en el mundo, en las tinieblas. Pasamos de ser una criatura vulgar a ser un hijo de Dios. Pero en esta condición, caminando hacia ser un discípulo de Dios, un obrero de Dios aprobado, podemos ser engañados. Y eso es bueno que usted lo sepa. Esto debe llamar nuestra atención y darnos una alerta, una coctelera que está encendida allí y diciéndonos, cuidado. Porque aún estando en los aposentos del Señor, viviendo, disfrutando de su palabra, creciendo, nosotros podemos ser engañados. Y ahí viene el versículo 8 y nos dice, mirad que nadie os engañe. Pero ¿cómo podemos ser engañados? Dice, ¿por medio de qué? Filosofías y huecas sutilezas. ¿De dónde viene la filosofía? Ahorita me dicen por ahí del filósofo. Claro, la filosofía es del hombre. El hombre crea la filosofía tratando de entender esta creación y de entender quién la hizo. Y el hombre, bueno, ha hecho grandes cosas. Grandes pensadores. Grandes filosofías. Pero no podemos dejarnos engañar por ellas. Cuando nosotros entendemos que pasamos de ser una criatura a ser hijos de Dios. Y estas filosofías, por medio de filosofías y huecas sutilezas, ¿según qué? Las tradiciones de los hombres o principios de los hombres o ideología de los hombres, conforme a los principios o rudimentos de qué? Del mundo. El mundo, desde que es mundo, desde que cayó Adán y Eva y la humanidad comenzó a multiplicarse, el hombre ha intentado de entender las cosas. Y por supuesto que el hombre ha invertido tiempo en pensar y ha sacado grandes filosofías. Pero la palabra de Dios está desde el principio y es el fin. Amén. La palabra de Dios es poderosa. Usted, para entender que es hijo de Dios, solo lo que tiene que tener es fe y creer. Creer en Él, en su Hijo, que nació, creció, fue crucificado, murió, resucitó y al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre con poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y nos dejó una promesa, nos dejó al Espíritu Santo para guiarnos en esta obra y una promesa de que va a regresar, a buscarnos, para que estemos sin manchas, sin arrugas. Y esas manchas y esas arrugas solo las puede hacer si somos engañados a través de estas filosofías. Y vamos a ver, hay allí el 8, dice, bueno, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos o principios del mundo y no según Cristo. Si ya nosotros somos de Cristo, ¿qué mente vamos a tener? Ya la filosofía debe salir de nosotros. Ya la ideología debe salir de nosotros y tener la mente de Cristo. Pensar como Cristo. Pensar como Cristo. Pensar en comunidad. Porque así pensó Él. Y de esa manera fue enviado Él. De tal manera amó Dios, recuerda esto, amó Dios al mundo. ¿Amó Dios a quién? No dijo, de tal manera amó Dios a Jorge.
O sea, él vino por Jorge nada más, no. Murió por todos, pero el que crea en ese sacrificio de su hijo es un escogido y será salvo. Él pensó en comunidad, pero de allá para acá también tiene que venir un interés, despertarse, revelarse este misterio y que usted diga, bueno, sí, yo creo en Cristo. Y desde que el hombre ha inventado esta filosofía, él ha tratado de entender aún más, no la creación. Vino el Señor y dice que rompió con toda cultura, trastornó la mente de los filósofos solo con la encarnación de su Hijo. Dios se hizo carne. Eso para la filosofía ha sido una pelea y una discusión milenial. ¿Cómo el Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra y del universo, se pudo encerrar en un cuerpo humano? Y en este contexto, Pablo le está diciendo, cuidado con la filosofía. Porque la filosofía interpreta la cruz con los lentes de la filosofía. Nosotros lo vemos con los lentes de la fe. La fe. Yo creo que Él resucitó al tercer día y Él es mi Señor y mi Salvador. Yo no tengo que buscarle, como dicen por ahí, las 5 patas al gato. Yo lo creo porque es por fe. El padre de la fe es Abraham. Abraham no conocía a Dios. Su papá era un idólatra. Hacía en Ur de los Caldeos, hacía imágenes, figuras de idolatría. Y Abraham creció con su padre en esa cultura, viendo a su papá trabajando en un taller haciendo imágenes de idolatría. Pero cuando usted es escogido, se lo dije la semana pasada, cuando usted es escogido, indistintamente en el contexto del cual usted esté rodeado, si usted decide plantarse y crecer, usted va a crecer en Cristo. No, es que yo no puedo crecer porque es que mi vecino, mi mamá, mis hermanos, esto, lo otro, la casa, no tengo. Vivo en un ranchito, vivo en una casa de bloque, no tengo plata. No, el Señor no necesita de esas cosas para enseñarte y formarte. Si ya eres escogido, en el lugar donde usted esté, usted va a crecer. Pero es tu decisión crecer. Es tu decisión tener fe y creer en el Señor y poner esa fe, como son los primeros fundamentos. Arrepentirte de todas tus obras muertas y poner tu fe en Dios. Y cuando usted hace eso en el lugar, en el contexto que usted esté, va a crecer. Abraham lo hizo. Abraham no creyó en eso que el papá le estaba, en lo que cayó su padre Tarek. Creció así y él creyó en Dios sin verlo, sin conocerlo, solo dirigido. Le daba palabras, instrucciones y él seguía. Y le dijo que iba a tener un hijo a los 100 años y se lo creyó. Y su esposa era estéril y tenía 90 años. Sin ver a ese Dios, sin conocerlo, sin saber cómo él era, si tenía manos, si no tenía manos, si tenía ojos. No, él no se puso a interpretar esas cosas, él obedeció. Y los neumáticos del vehículo del evangelio, para que el evangelio corra en tu vida y tomes distancia, es la obediencia. Si usted no obedece, lo que Dios puso en ti está allí. Tiene los neumáticos sin aire. Y el neumático viene del Espíritu. Usted no está lleno del Espíritu porque no obedece. Usted quiere que ese vehículo recorra distancia, obedezca lo que el Señor te da, arráigate, sobreedifícate y confirma tu fe a través de la obediencia y mantente allí para que no seas engañado. Entonces vamos a ver el versículo 9, nos dice:
ustedes van a percatarse aquí por qué y cuál era la lucha que tenía en este contexto Pablo y qué eran las filosofías que habían en ese entonces. Dice el 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo no le manda esto a los colosenses porque él era un poeta y dijo, no, bueno, voy a inspirarme aquí, le voy a mandar esta poesía a los colosenses. Recuerdan que no los vio, ¿no? Él nunca los alcanzó a ver, solo le envió una carta misionera. ¿Qué pasa? La filosofía, por allá en Alejandría, había un filósofo llamado Filón que él fue que empezó a unir o hizo un puente entre la teología, el estudio de Dios, la palabra de Dios y la filosofía. Pero hay una circunstancia, Odalis, cuando hacemos un puente con algo. Yo estoy de este lado y yo quiero pasar allá y quiero hacer un puente. Si yo me concentro en hacer el puente porque yo quiero pasar hacia allá. Pero la situación del puente y la realidad del puente es que cuando él está, yo logro pasar para allá, pero los de allá también pasan para acá. Y eso pasó en este puente, en esta unidad de la filosofía con la palabra de Dios, en este caso la teología. Trataron de unir un puente y la filosofía trajo cosas para acá y la teología llevó cosas para allá. Entonces Filón trató de alegorizar la palabra de Dios y comenzó a interpretarla a través de la filosofía. Y entonces empezaron a discutir estas cosas de que cómo ese Dios poderoso está encerrado en un cuerpo corrupto, porque ellos, claro, por supuesto, este cuerpo es corrupto. Entonces decían, no, mira, Cristo tiene, los filósofos, mire, escucha, hermanita, Cristo tiene una mente divina, pero un cuerpo corrupto. Y empezaron a hacer filosofía sobre la encarnación de Cristo. Y esto generó grandes persecuciones, grandes ideas y sanciones para la parte del cristianismo. Solo por allá en un concilio en el año 451 después de Cristo, de la muerte de Cristo, después que Constantino en el 313 se acabó la persecución y toda esa parte, 481 ya se legalizó a través de un concilio también que no hubo más persecución, pero en el 457 fue cuando se unieron estas grandes mentes que entendían, tanto filósofos y teólogos, porque ellos terminaron, los grandes estudiosos de la vida antigua, ellos no eran como nosotros que fuimos a la universidad y yo estudié matemática, aquel estudió química y aquel estudió, no, ellos estudiaban de todo, eso eran unos hombres integrales y por supuesto esa sabiduría venía de Dios y ellos interpretaron muchas cosas, pero allí fue donde se logró crear el credo. Ustedes han escuchado el credo, creo en Dios Padre todo, ese credo es la unidad, el acuerdo entre tantos sabios para salir y tumbar todas esas filosofías que estaban poniendo en riesgo la unión hipostática del Señor Jesucristo, de que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Por eso el credo dice, ¿cómo dice? A ver, creo en Dios Padre. Escucha esto, creo. Era necesario, creo en, primero, Dios Padre Todopoderoso, Creador. Creo, porque la pelea estaba allí. Si Jesús era el Hijo de Dios y era otra cosa aparte de Dios. Y ustedes ven en la carta de Hebreos que él dice, el Señor hablaba antes a través de muchos apóstoles, pero decidió hablar ahora a través de su Hijo, que es la misma esencia de él, la misma naturaleza. Creo en su Hijo, ¿qué más? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, creo en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nosotros a veces estudiamos esto y creemos que esto se hizo así porque no, esto tiene un porqué y una razón.
porque el cristiano estaba siendo engañado en su fe. Ajá, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nació de María Virgen. Era necesario en el credo colocar que nació de María Virgen. Porque si no lo creen, entonces Dios no es humano. Y estas filosofías estaban acabando en aquel entonces con la fe de los cristianos. Y entonces la filosofía estaba tomando terreno en la vida cristiana, y la gente estaba empezando a enseñar cosas, que Cristo era el Dios del Nuevo Testamento y Jehová era el Dios que era un poquito malo porque castigaba mucho el del Antiguo, que hay un Dios allá y hay un Dios aquí. Por supuesto, en el Antiguo Testamento vemos la ira de Dios. Esa ira que en el Nuevo Testamento, a través de la cruz, fue derramada a través de la sangre de Cristo, y Él asumió toda la ira de Dios y la justicia de Dios. Y luego que Él resucita, es que viene la misericordia y el amor de Dios a abrazarnos. Porque no podía venir la misericordia y el amor si no había alguien que asumiera la justicia primero. Si yo cometo un delito, Dios me guarde, o una persona comete un delito, entra a la cárcel, tiene que pagar una fianza o cumplir el tiempo, pagar la pena para poder salir. No puede salir si la justicia no se le aplica previamente. Así estábamos nosotros condenados en delitos, en pecados y en deleites. Y se tenía que pagar algo, y lo pagó con su sangre el Señor. Por eso es que Él dice, te compré a precio de sangre. Y esta filosofía hueca, ¿por qué hueca? Porque en sí no tiene bases, en sí no tiene sustento, está hecho sobre el pensamiento del hombre. ¿Y quién puede asesorar la mente de Dios? Dice la palabra. ¿Quién? ¿Quién se atreve a decirle a Dios, ¿por qué hiciste esto así? Ninguna persona. Porque todos somos pecadores. No hay ni justo ni uno, dice la palabra. Solo en Cristo Jesús es que somos una nueva criatura y comenzamos a ser justos. Bueno, esta filosofía comenzó allí a colocar a Jehová como en un lugar, a Cristo en otro, a negar que porque aquí vamos a comenzar a leerlo para que lo vayan entendiendo. Porque en Él habita, ¿en quién? ¿Él quién es? Jesús. En Él habita, ¿qué? Corporalmente, en su cuerpo, ese cuerpo que estaban diciendo que era un cuerpo de pecado. Cristo nunca pecó. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios, completa. La naturaleza propia de Dios habita corporalmente en Cristo Jesús. Cuando en Filipenses dice que Él se despojó de ser Dios y se transformó a siervo, Él nunca dejó de ser Dios, sino que Él rehusó, se abstuvo de usar su naturaleza divina y se comportó como hombre entre los hombres. Se hizo igual a nosotros, pero no por eso es que dejó de ser Dios. Si Jesús no hubiese sido Dios, no transforma o convierte el agua en vino. Vaya usted y ore, le da un poco de agua y conviértala en vino para ver. El Señor me dijo que cosas mayores íbamos a hacer nosotros, por supuesto que sí. La iglesia, eso es mayor que cualquier otra cosa. La iglesia es mayor que cualquier transformación de agua en vino, porque la iglesia es su novia. Y dígame usted, si su novia no es lo más hermoso que usted tiene. ¿Verdad? Lo más hermoso, Carlos, para ti es Nairu, tu esposa, tu novia, tu hija también, para que no se vaya a ponerse. Pero sí, pero uno como hombre, esa novia, su esposa, para mí lo más hermoso que yo tengo, y le doy gracias a mi suegro que está en Chile, Aníbal Reyes, y a mi suegra María Elena, que hayan hecho esa hermosa mujer que es mi esposa hoy día.
Eso es lo más bello para mí. Mi novia, mi esposa, con la que me alegro, peleo, tenemos diferencias, hacemos cosas. ¿Entiendes? Entonces, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Corporal, ese cuerpo de Dios, de Cristo. El 100% hombre, 100% Dios, que él rehusó hacer uso, porque él decía, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que el Padre me asigna. Por eso le dijo a María, María, no es mi tiempo todavía, y a la mamá, madre, no es mi tiempo. No es mi tiempo para transformar eso en vino. Y él le dijo, hagan lo que él les va a decir. O sea, María aplicó la ley de la mamá, pues haga que yo soy la mamá. Usted va a hacer lo que yo le digo. Y él obedeció. Vamos al 10. Ya sabemos que en Cristo, en ese cuerpo, mis hermanos, ninguna otra filosofía le va a decir a usted que no es que Cristo estaba en pecado. Porque Cristo se hizo hombre, él era un pecador. Su cuerpo, santo, apartado para la cruz. El cordero inmolado, perfecto. Y vosotros estáis, ¿qué? Como en él habita la plenitud de la deidad, nosotros que somos sus hijos, ¿cómo estamos? Completo. El que entrega su vida a Cristo está completo. Por eso el Señor y el Espíritu Santo gime. El Espíritu Santo gime por nosotros, dice la palabra, porque se entristece al ver que no entendemos que somos escogidos y que en Él somos amados y que en Él estamos completos. Siempre andamos pensando que nos falta algo. Estamos completos. Lo demás es vanidad de vanidades. Nosotros estamos completos. Lo demás es añadidura. Y a veces creemos, porque nos falta añadidura, no estamos completos en Cristo. Hermanos, el Señor quiere edificar hoy tu vida y esa estatura, levantarla un poco más dentro de ti, diciéndote, tú estás completo en Cristo. No te falta nada. No eres fea. No eres loco, loca. Estás completo. Estás completa. Que no venga la filosofía del mundo, el modernismo de este mundo, el posmodernismo de este mundo, a decirte lo contrario. La moda, si tú quieres ir a la par de la moda, no es la mente de Cristo. La moda es una filosofía trabajada, planeada para distraer y tener la mente del hombre ocupada en cosas que no son las de Dios. Yo estoy completo en Cristo Jesús. No me hace falta nada. Es que yo soy pequeño, es que soy alto, es que soy muy alto. No, usted está completo. Dios te hizo así. El molde que Dios usó para ti es ese. No puedes hacer más nada. Tienes que entenderlo, comprenderlo, que se te revele. No te falta nada, estás completo en Cristo Jesús. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza. ¿De qué? De todo principado y toda potestad. Nosotros todos estamos completos. Somos un cuerpo. Cuando Dios ve a la iglesia renacer en Dios, ve un cuerpo, ve a una sola persona. Ve un cuerpo del cual es Él la cabeza. Y este cuerpo, cuando se incorpora a Él, la cabeza de Cristo, este cuerpo comienza a andar en un mismo Cristo, en un mismo Dios, en un mismo pensar, en un mismo bautizo, en una misma mente, en un mismo espíritu. Porque este cuerpo es un organismo vivo que se mueve y se desarrolla a través de la mente de ¿quién? Porque ¿quién es la cabeza? Cristo. Entonces este cuerpo tiene la mente de Cristo.
Es tu mente llena de moda y de filosofías que dicen que a ti te falta algo. Te confunde con las añadiduras que Dios te va a dar. La familia, el hogar, el matrimonio, los hijos, el trabajo, el carro, el dinero. Eso es filosofía, eso es añadidura que Dios por supuesto te la va a entregar conforme a tu capacidad. Dice el Señor, no se preocupen, qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir, qué van a calzar. El Señor no viste las flores del campo. ¿Sí ¿Cuántos de ustedes han visto las flores? Lo hermosas que son. Bueno, es Dios quien las viste. No te va a vestir, dice la palabra, a ti, que eres su hijo. ¿O acaso un hijo le pide a un padre pan y le va a dar una serpiente? No. ¿Qué más el Padre Celestial que nos ama nos va a dar todas estas cosas? No te preocupéis entonces por eso. Más bien buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Estamos completos en el Señor. Ahora, yo duré años. Yo tenía loco a mi pastor Alexander Gutiérrez, que hoy está en la presencia del Señor. Dios bendiga su presencia ya, su familia, todo. Yo lo volví loco preguntándole qué era. Si el Señor me dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pastor, dígame dónde queda el reino para yo llegar hasta allá una vez. Oye, Ángel, pero es que eso el reino no es así como tú lo estás entendiendo. Eso no es una dirección, eso no es un edificio así que tú... Pero dígame lo que... Estudia, me decía. Ve y estudia. La justicia de Dios, ¿dónde queda el reino? Es como que usted diga, mira, ¿dónde está la bodega? Allá en la curva. Usted llega y compró y vino. Porque estamos acostumbrados a que nuestro andar sea a nuestras fuerzas. Pero no, nuestro andar debe ser en Él. Cuando yo comienzo a estudiar y a estudiar, que muy bien lo hizo Él, no me dio la respuesta, sino me mandó a buscar, porque buscando y buscando aprendí muchas más cosas. Entendí que buscar el reino de Dios es Cristo. Cristo es nuestro reino. Y cuando yo lo encuentro, Él me justifica. Y ya encuentro el reino y su justicia. Ya con yo estar en el reino, cuando Él me traslada de las tinieblas a su reino amado, ya estoy en el reino, estoy en Cristo. Y cuando ya yo vengo de allá para acá, por supuesto que ya Él pagó con su sangre y me justificó, ya soy justo. Ya encontré el reino y su justicia. De ahí en adelante, lo demás, bueno, es añadidura. Mi esposa, mis hijos, mi familia, el trabajo, todo eso es añadidura. Pero nosotros creemos que estamos incompletos en el Señor, pero en Él estamos completos. Veamos el 11. En Él también fuiste, ¿qué? Circuncidado con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Sabe que en la ley judía todo varón nacido tenía que ser circuncidado al 8º día? Por eso es que el Señor le salió a Moisés al encuentro y lo iba a matar una vez que le dio la misión. ¿Por qué? Porque él tenía a sus hijos sin circuncidarse y ya tenían 12, 13, eran unos muchachos ya adolescentes. Y el Señor le dijo, mira, papá, ¿para dónde vas tú? Tú tienes que circuncidar a estos muchachos antes de ir allá. Por eso usted tiene que poner su vida en cuenta con Dios antes de que Dios te mueva a otro nivel. Y los judíos en este nacimiento de la iglesia primitiva, ellos le decían, los judíos a los gentiles, los que no eran judíos eran gentiles, pero cuando el Señor muere en la cruz, Él rasga el velo y tumbó la pared y Él dice, todos son iguales. Todos tienen derecho de entrar al reino de los cielos. Pero los judíos decían, bueno, sí, está bien, todo, el Señor abrió todo. Abrió la puerta para todo. Pero usted tiene que hacerse judío para andar con nosotros como cristianos. O sea, te tienes que cortar el prepucio, te tienes que circuncidar al hombre, el hombre. En su parte íntima él tenía que cortar el prepucio y eso era una operación, una cirugía menor. Una vez que te cortabas eso, para ello ya te habías circuncidado y ya podías ser parte de ser cristiano, pero un cristiano judío. Resulta que el Señor dijo, ya eso no es así. Y dice, para corroborar esto y no ser engañado por la filosofía, dice,
en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha. O sea que ya la circuncisión hecha a mano perdió valor. Quedó en un tiempo. Sirvió para un momento. La circuncisión, ¿cuál es? No hecha a mano, sino al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando usted recibe a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar, lo toma usted como habitación y viene a morar en usted. Y para poder entrar en tu corazón adentro, Él hace una circuncisión, Él hace un corte con un bisturí espiritual. Por eso es que usted llora y se arrepiente de sus pecados y dice la fe para Dios. Y usted le pide perdón a las personas, usted quiere arreglar todo en ese primer amor. Por eso es que dice que tu andar ande en ese primer amor, como recibiste a Cristo Jesús en tu principio. No te confíes después que no, sí, ya yo tengo jerarquía en el Señor. Aquí no hay jerarquía. Él hace esa circuncisión y abre tu alma y saca el cuerpo pecaminoso, o sea, la basura que está dentro de ti la saca, la echa a las profundidades del mar y comienza a colocar, como entra a vivir ahora el Espíritu Santo, coloca sus virtudes. ¿Cuál es la primera virtud? Amor. ¿Qué más? Ajá. Bondad. ¿Qué más? Benignidad, gozo, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué más? Ciencia, humildad. Y entonces, si usted tiene todas esas virtudes por dentro, usted se tiene que vestir por fuera igualito. Entonces, esta es la verdadera circuncisión que ahora Cristo hace en nosotros. Ya no la de mano, es hecha por el Espíritu. Es una circuncisión hecha en Cristo. Amén. Entonces, que no vengan filosofías a confundirlo, que usted no es una nueva criatura. Que usted no ha sido comprado por Cristo, que usted está incompleto. Que usted se tiene que circuncidar. Por ahí apareció eso nuevamente, ¿sí? En una emisora y cosas por allí que hay que volverse a circuncidar. Si usted se circuncida con circuncisión hecha de mano, usted está pisoteando la cruz de Cristo. No te confundas. Veamos el 12. Sepultados con él, aparte de la circuncisión hecha por Cristo, ¿fuimos qué? Hermanos, sepultados en lo espiritual. Usted dice, ¿cómo que fui sepultado? Yo estoy aquí en el mismo sitio. Perdón, sepultados con él. Cuando usted dice, muero para el mundo, vivo para Cristo. En el cual fuiste también, ¿qué? Wow. Mira, hermano, yo la primera vez que leí esto, hace años, yo como lloraba. Decía, Señor, yo resucité contigo también, ¿sí? Sí. Oh, yeah. ¿Sabe lo que es ser resucitado, hermano? Ser una nueva criatura. Y el peor enemigo de tu resurrección eres tú mismo. ¿No te lo crees? Fuiste bautizado, en el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El mismo poder que levantó a Cristo de la muerte y lo hizo resucitar, ese mismo poder está operando en ti y te está haciendo una nueva criatura. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Amén. Veamos el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión, porque sí, necesitamos una circuncisión, pero no la de mano. Sí necesitamos ser circuncidados, abrir y echar la basura. La basura a su lugar. ¿Recuerdan la prédica de las puertas del templo? La puerta que era trasera, que era para botar. Abre nada más hacia afuera. No es para acá como la sopa, porque solo es para botar. Esa puerta, abrir.
para sacar la basura. Dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Todavía o te perdoné unos y estoy evaluando otros. Ven a otra cita. ¿Eso hizo el Señor? ¿Qué hizo? Aparte que te bautizó, te circuncidó, resucitaste con él, fuiste sepultado con él, resucitado con él. ¿Qué hizo? Perdonó todos tus pecados, todos. Entonces en nosotros no puede caber el engaño. Esa novela con nosotros no. Estoy completo en Cristo, circuncidado, muerto, sepultado y resucitado juntamente con él, y me perdonó todos mis pecados. Eso lo debe creer. Eso es vestirse como escogido, ¿oyeron? Veamos el 14. Esto es lo más bello. Anulando. Escuche esto. ¿Qué dice allí? Anulando. No, es que Cristo no puede perdonar los pecados así. Los fariseos, Él no puede perdonar pecados. Entonces comenzó toda esa filosofía. Como este hombre que tiene un cuerpo pecaminoso, que dice que es hijo de Dios, y va a perdonar pecado. El que perdona el pecado es el Padre. Ellos no entendían que Cristo es la naturaleza propia de Dios, que Dios se encarnó. Y, hermanos, esa filosofía que atacó en aquel entonces, hueca, porque no tiene fundamentos propios, está hoy, versión 2024 aquí. 2024, julio 2024. Usted tiene que ver todas estas filosofías del mundo que te quieren vender, que sí. No importa, hazlo así. Igualito eres cristiano. Cuidado con lo que te aparta de la cruz, que es muy sutil, dice, ¿no? Muy sutil. Anulando entonces, ¿qué hizo el Señor con todo? Aparte que no, perdonó todos los pecados. Anulando el acta, esa misma, anulando el acta ¿de qué? De los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, porque ese en medio no nos dejaba ser hijo de Dios. No nos dejaba ser hijo de Dios. Y Él la quitó en la cruz. La quitó el acta y la llevó a dónde, y la clavó en dónde. ¿Y por qué la clavó? Porque Él era carpintero. Usted le pertenecía con acta al enemigo, en la inmundicia, en las tinieblas. Había una sala administrativa donde abrían el gabinete ahí, el estante, y salía esa gaveta, y ahí estaba un acta azul, con su nombre y su apellido. Le pertenecías a las tinieblas, al enemigo, por el pecado original de Adán y Eva. Y eso no lo entendemos nosotros. Pero es que yo no estaba allá, yo no me metí en problemas con ninguna persona, ni con Dios. Sí, pero es algo que se hereda y tenemos que quitárnoslas. Y la única manera de quitarla es aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Lavándote con su sangre. Y Él la quitó cuando usted aceptó a Cristo. Por eso es lo importante de predicar el Evangelio, y de hecho es la gran comisión: ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles todas estas cosas que yo les he enseñado. Cuando cuando a una persona no se le ha predicado el Evangelio, el enemigo lo carga con una cadenita, como un esclavo, para todos lados. Usted no ve la cadena, pero eso es lo espiritual. Él le pertenece, la tiene así con una cadena y lo pasea. Pero cuando un valiente del reino de Dios le dice a alguien: mire, yo hoy quiero predicar la verdad de Cristo, y cuando usted comienza a predicarle el Evangelio, el enemigo tiene que pararse.
quedarse ahí, soltarle un poquito más la cadena y dejarlo ahí. Y dejar que usted le hable. Y si usted le habla, y él es un escogido de Dios, y cree en verdad que Cristo murió por sus pecados y le perdonó todos sus pecados, y acepta a Cristo como Señor y Salvador, al enemigo no le queda otro que soltarle la cadena así. Darle a la gaveta así, sacar el acta, ¡chin! Llévasela a Cristo para que la claven aquí. No le queda otra, porque el Señor es poderoso. Por eso tenemos que hablar el evangelio, no solo de boca, sino con nuestro andar. Somos un culto a cualquier lugar que vayamos. Nuestra vida es un culto razonable, con la razón, con propósito, sabiendo lo que estás haciendo y lo que estás hablando. Hay que traer a todas esas almas que están perdidas al reino de su Hijo amado, para que sean circuncidados, sean perdonados, sean crucificados, resucitados, su acta sea clavada en la cruz y ya no anden en condenación ni en pecado. Para los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación alguna. Y fuimos escogidos para salvación, santos y apartados. Ese debe ser nuestro andar. Y debemos pensar mucho para no ser engañados. Amén. Para no ser engañados. Vamos a dejarlo hasta hoy, hasta aquí, y a reflexionar en esto. Sí podemos ser engañados. ¿Cuál es la única manera de no ser engañados? Permaneciendo en ella, echando raíces en la palabra del Señor y entendiendo esto, que el cristianismo no es que es de moda o está de moda, no, el cristianismo es la vida misma de un hombre, de un ser, es el estilo de vida de una persona o es el diseño correcto y el estilo de vida correcto que Dios quiere para las personas. Desde el principio se confundió, fueron engañados y la humanidad por años y miles de años ha sido confundida. Pero estamos los hijos de Dios, un ejército preparándose para ir a desinflamar a través del mensaje del evangelio la mente corrupta, la mente inflamada del hombre y puede entrar en él el mensaje de salvación, puedan ser limpios, circuncidados, puedan resucitar en Cristo, bautizados y enseñados en la palabra de Dios. Amén. Entonces sí podemos ser engañados. Mire que el que crea que está firme no caiga. Debemos amarnos unos a los otros y cuidarnos unos a los otros. Amén. Hoy el Señor quiere que grabes esa palabra engaña. Que la grabes. No lo olvides. Este versículo es pero muy importante. Muy importante. Especialmente la palabra engaño. Cuando estamos alerta a no ser engañados, vamos a cuidarnos más. Y cuando sabemos que Dios es poderoso, podemos caer por nuestro andar, por nuestra concupiscencia y nuestras pasiones, ser engañados. Cuando permitimos que en nosotros, adentro, gobierne otra cosa y no la paz que es Cristo en nuestro corazón. Y si usted es engañado, mis hermanos, no es porque Dios se descuidó y no es poderoso. No. Él te tiene cubierto. Cuando usted es engañado es porque usted dijo, apártese que quiero ser engañado. Me voy con la concupiscencia. Me voy con mis pasiones. Y el Señor hace así. Vaya. Ve, hijo pródigo, cuando estés comiendo algarroba, regresa. Yo te pongo un anillo nuevo, te visto de nuevo y hago una fiesta. Pero ve, si tú quieres ir, ve. No deje que lo engañen y que alcance
un nivel de estar comiendo algarrobos. Levántese en Cristo Jesús y diga, no voy a ser más engañado, voy a echar raíces, voy a edificarme y voy a tener una fe fuerte. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Sé que tu palabra es más profunda, Padre, pero en este tiempo, a través de tu Espíritu Santo, hemos sido guiados para escuchar esta palabra. Que esta palabra haga vida en nosotros, crezca en nosotros, que permitamos, Señor, esa circuncisión no hecha de mano, sino la del Espíritu, que Él abra ese ser, ese corazón y saque toda basura de nosotros, todo aquello que tenemos por año, por herencia, todas aquellas cosas que he aprendido tal vez de manera familiar, de mi comunidad, del contexto donde he crecido, todas aquellas cosas que yo sé que no edifican a Dios, que no le agradan, que por fuerza y por tu poder, Señor, pueda yo permitir ser circuncidado y que esa cirugía saque de mí todo lo malo y comience a habitar en mí el Espíritu Santo, y esas virtudes del Espíritu Santo comiencen a formar a ese nuevo hombre, a esa nueva mujer en Cristo Jesús, que le glorifica y le exalta. Padre, gracias por este tiempo y te digo a ti, iglesia, repite conmigo, Señor, hoy escuchando tu palabra, hay tantas cosas que arreglar que no sé por dónde empezar, pero solo sé que estoy rendido a ti y me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en ti y creo en mi corazón que resucitaste al tercer día y que yo también resucité contigo el tercer día, juntamente contigo. Y confieso con mi boca, ya arrepentido, que eres mi Señor y mi Salvador, y que mi nombre lo inscribirás en el libro de la vida. Creo en tu Espíritu Santo, que va a hacer una obra en mí. También creo que vendrás a buscarnos y dame fuerzas para prepararme, para que cuando vengas no tenga manchas ni arrugas, y cuando me llames pegue una carrera a tus brazos, porque eres mi Padre. Amén.